Hola, bienvenidos a nuestro podcast, un espacio en donde hablaremos sobre los cambios, retos y emociones que vivimos a lo largo de nuestra vida. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la depresión en la adultez media. La adultez media se da entre los 40 y 65 años de edad. El día de hoy nos encontramos con una servidora, Carla Adriana Morales. Antonia Reyes Peña. Y Alma López Lascano. Y por supuesto, tenemos un invitado especial, que es el psicólogo León. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias, psicólogo, por estar aquí presente. Bueno, le damos la bienvenida, psicólogo León. Le agradecemos por estar aquí. El día de hoy nosotros vamos a platicar sobre un tema que es la depresión en la adultez media. Usted, como experto en el tema, cuéntenos qué es la depresión media. Pues bien, la depresión media tiene mucho que ver con el aspecto de una etapa de entre cierta edad a cierta edad en el aspecto de la adultez. En diferentes teorías dicen que puede ser desde los 30 o 40 años hasta los 60 o incluso hasta los 65 años puede ser lo que es esta etapa en la cual entran algunas personas con depresión, ¿no? Entonces es una etapa que para muchos, como en la adolescencia, podemos vivirla de diferentes maneras. Igualmente en la adultez podemos vivirla de muchas otras maneras que tal vez para nosotros decimos, pues un adulto es esto, pero para otra persona la definición puede ser totalmente diferente, ¿no? Ok, ¿cómo podremos saber la detección de la depresión? Muy bien, la detección de la depresión varía mucho y a veces se necesita alrededor de 12 a 24 consultas psicológicas para que pueda ser diagnosticado, ¿no? Podemos encontrar ciertos rasgos que pueden darnos a entender que una persona podría estar pasando por alguna depresión. Por ejemplo, que la persona duerma mucho tiempo, que en el día tenga esto que es de hipersomnia, ¿no? ¿Qué es la hipersomnia? La hipersomnia habla acerca de cómo nosotros tenemos esta necesidad excesiva de dormir, ¿no? Y luego, al contrario, ¿no? En las noches esta persona puede estar pasando por problemas de sueño en donde se siente más enérgico o no puede conciliar el sueño. Entonces, son algunos de los rasgos que podemos ver. Por ejemplo, si antes disfrutaba mucho el hecho de estar jugando basquetbol, de salir con sus amigos, de ver algún programa, y actualmente ya no siente esa fuerza o esa intensidad apasionada por lo que antes le gustaba, ¿no? Y ahorita ya le dicen, oye, vamos a ver tal película que salió en el cine, ¿no? Tal vez era su saga favorita, y al final dicen, no, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas, otro día. O ocurre también que se suscita que dicen, sí, claro que sí, vamos, ¿no? Y ya al mero momento pone alguna excusa para no poder estar en ese momento, ¿no? Ustedes ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo podemos detectarla? Detectarla, muy bien. Esos son algunos de los rasgos que podemos notar al momento de detectarla. Por ejemplo, nosotros, entre nosotros 4, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que alguien tiene depresión? Muchas veces se les nota en el semblante, ¿no? Como que puede que traigan una cara más larga, pero también hay veces donde es la persona más sonriente de la habitación, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro este tipo de cuestiones de cómo el estereotipo de la depresión es una persona que se queda en cama todo el día, no sale, no habla y está posiblemente llorando o durmiendo todo el día y toda la noche, ¿no? Y realmente no, ese podría ser una de las maneras de las cuales se puede expresar la depresión, pero no realmente es la única. Igualmente, hay veces donde la detección vuelve a lo mismo. Podemos ver por la manera de expresarse de una persona, ¿no? Como dicen, ay, me quiero morir, ¿no? Podemos decirlo de vez en cuando de chiste, pero cuando esa persona lo dice del diario o cada cierto tiempo, como que trata de mandar ya es un mensaje
consciente o inconscientemente de que está llamando, pidiendo ayuda, ¿no? Está diciendo, ayúdenme porque tengo ganas de morirme, ¿no? Es como dicen, mis traumas, mis chistes, ¿no? O el entre broma y broma, la verdad sí. Exactamente. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta todos estos aspectos que son importantes de la detección. Ya un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra puede hacer un diagnóstico en el aspecto de que puede hacer ciertas pruebas psicométricas o psicológicas que le pueden apoyar al momento de hacer un mejor diagnóstico. Como lo mencionábamos, para ser diagnosticado es muy diferente a detectarlo a diagnosticarlo. Detectar, como mencionamos, vemos algunos rasgos. Un decir, ¿no? Son 20 a 25 rasgos en el DSM-5, que es el manual que nosotros utilizamos para el diagnóstico médico, el cual pues son 25 rasgos en total, ¿no? Y te podemos hacer, tal vez a ustedes tres les podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Tratar de hacerles algún test. Y ustedes al final, por ejemplo, puede salir que Carla tenga 5. Y al final, pues, no significa que tenga depresión. Significa que tiene rasgos depresivos, pero no significa que tenga depresión. Necesita 15, digamos, rasgos para que se pueda diagnosticar como depresiva. Y más aparte, alguno de los rasgos podría ser el tiempo, ¿no? Para que una persona esté deprimida o diagnosticada con depresión, debe de pasar alrededor, o en la actualidad, ¿no? En el DSM-5, lo repito, porque se van actualizando las medidas de medición. Otro aspecto importante es que el DSM-5 no es 100% fiable. Es una guía, es algo de lo que nos podemos, ¿cómo se dice? Guiar, pero al final no significa que sea 100% seguro el guiarnos del DSM-5. Por ello es que pueden salir, por ejemplo, 25 rasgos diferentes, pero puede haber que haya hasta 40, ¿no? Entonces, es una manera de poder diagnosticar y detectar los rasgos de la ansiedad, ¿no? Pero en sí, ¿cómo podemos ayudarlos así en esa etapa? ¿En qué etapa más o menos, perdona? El de 40 a 65 años. ¿Cómo lo podemos ayudar si están sufriendo de depresión? Ok, en primera, es muy importante que esta persona detecte, como en todo en la vida, el primer paso es aceptarlo, ¿no? Entonces, si nosotros no vemos que estamos sufriendo algún padecimiento, es muy difícil que nosotros busquemos esta ayuda. Por ejemplo, en el aspecto de la ansiedad, digamos, ¿no? Hay personas que van al psicólogo y se diagnostican con trastorno de la ansiedad y dicen, no, yo no puedo tener eso. Y está temblando, sudando, acelerado. Dicen, no. Entonces, muchas veces dicen, es que yo creo que puedes tener depresión. Y dicen, no, pues, estoy sonriendo, o sea, sí me siento un poco decaído, pero pues lo normal, sigo yendo muy bien en el trabajo, sigo mi rutina normal, no he dejado a mis amigos, ni a mis amigas, todo normal. Pero la persona, como que todos a su alrededor dicen, no, pero yo sí te veo más decaído, te veo diferente, sí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, creo que me estoy yendo un poco de la cuenta. ¿Me repites la pregunta, por favor? Yo tengo otra pregunta. Perfecto. Yo quisiera saber por qué los adultos a esa edad presentan síntomas o se sienten depresivos. A esa edad, muy bien. Es muy importante entender nuevamente que esto puede dar a cualquier edad. Las razones pueden dar tanto la misma razón para el adolescente como para un adulto, tanto para un adulto de la tercera edad, pero muchas veces puede ser por la presión social, ¿no? Muchos se pueden llegar a sentir que no han conseguido lo que deseaban a esa edad. Lo mismo pasa en los 20, ¿no? Algunos llegan a sentir que no han hecho lo suficiente y lo mismo pasa a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Entonces, uno de los problemas que genera la depresión puede ser eso, haber perdido a un familiar también, algún problema neurológico también, porque a veces no tiene que ser algo externo solamente, ni nada emocional, sino algo con respecto a los procesos químicos y fisiológicos que pasan dentro del organismo, ¿no? Alguna enfermedad adquirida como la diabetes también es uno de los rasgos que puede, por ejemplo, las personas en general se podría manejar que la depresión es como un luto
hasta cierto punto de su juventud, un luto de los años que han pasado, un luto de tal vez ya no pueden jugar, por ejemplo, los deportistas que se retiran a los 37 años dicen que ya es la época donde ya se tiene que retirar un futbolista, si no mal recuerdo. Entonces ya cuando entran a los 40, 45 y ven a jóvenes llegando a ocupar sus lugares, pues obviamente caen en esa tristeza o en esa depresión de ya no sentirse dignos o ya no sentirse con valor alguno, porque ya ese talento que antes los personalizaba ya no es parte de él, ¿no? Entonces son varios factores que pueden afectar en esta edad. Yo considero que a esa edad sienten que ya no sirven, o sea, se sienten como unas personas que ya no pueden hacer nada, que ya su tiempo se les fue, que ya, pues ya, se acabó todo. Sí. Y pues, por ejemplo, cuando te encuentras con una persona depresiva, ¿cómo puedes ayudarla? ¿O qué es lo que tú puedes hacer por esa persona? ¿Como persona o como psicólogo, perdona? Bueno, en el caso de que yo tenga un familiar o yo conozca a una persona así, yo creo que lo primero sería canalizarlo, ¿no? Pero ya después de ahí, nosotros como familiares o como personas cercanas a ellos, ¿cómo los podemos ayudar? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, aquí hay muchos procedimientos. Por ejemplo, hay veces donde el adulto cae en algo que se considera burnout, que es un exceso de actividad, digamos, cerebral o física incluso, en donde se sobreexigieron demasiado en el trabajo, en la familia, en su vida social, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de que caen en este tipo de cuestión, pues después es como un auto, va a toda velocidad y de la nada ¡puf!, explota el motor, ¿no? Entonces ya no pueden seguir ese ritmo. Tal vez 1, 2, 3 meses les funcionó, pero el cuarto mes, al sexto mes, ¡pum!, ¿no? Explotó el motor. Entonces, al momento nuevamente de que ya no se sienten útiles, como lo mencionabas, sienten que puede ser por cuestión de la edad, cuando puede que sí sea de la edad, pero a la vez también sea este burnout, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque debemos de identificar esto. Uno como psicólogo ya es fácil apoyar a un familiar. Bueno, fácil, entre comillas, es más fácil, ¿no? Porque como que vemos las señales, ¿no? Ya no come tanto o come en exceso, duerme demasiado, agresividad posiblemente. De hecho dicen que la agresividad es símbolo de dolor escondido, ¿no? Entonces van varios factores que dan señales al familiar que puede ayudarle a detectar qué está pasando con esta persona, ¿no? Pero para poder hacer esa detección es importante que primero el familiar esté bien emocionalmente, porque volvemos otra vez con los rasgos de enojo, ¿no? Digamos que ustedes son mis familiares, yo tengo depresión y no sé, yo le grito, por ejemplo, a Anto, ¿no? Anto, no sé, ¿por qué moviste eso del lugar? O algo por el estilo, ¿no? Y pues Anto, si no tiene una autoestima sana, si no tiene una estabilidad emocional, etcétera, etcétera, pues en vez de detectar que yo estoy mal, ella va a sentirse como que ella fue la culpable de mi enojo, ¿no? Cuando en realidad la persona es la que, bueno, no la persona, sino lo que está pasando la persona es lo que provocó esa hipersensibilidad, ¿no? Que el ruido ya lo aturde demasiado, que puede que el ruido venga de la colonia de al lado por una fiesta y aún así la aturda. Entonces hay que tener eso en cuenta, detectar los pequeños cambios en la personalidad de nuestro familiar. Y nuevamente hay que tener muy en claro si sí somos nosotros quienes pues están regándola, por así decirlo, o si es la otra persona la que está pues sí, agrandando la situación por lo que está pasando. Ok, a todo esto, ¿tiene tratamiento la depresión en el adulto mayor? Exactamente, sí. La depresión se puede tratar de muchas maneras diferentes, como ya lo hemos visto, medicamentos, tratamiento. Hoy en día hay una ciencia en la psicología que se llama terapia cognitivo-conductual. Es muy buena, también otra es la neuropsicología, que ayuda mucho en ese aspecto también, en volver a
lo manejamos de esta manera. Digamos que nosotros tenemos una ardilla en nuestra cabeza. En nuestra ardilla, pues, si la tratamos mal, si no le damos comida sana, si no la dejamos dormir bien, si le exigimos de más, etcétera, etcétera, va a empezar a fallarnos, ¿no? Entonces, pues llega un punto en donde ya no tiene ganas de levantarse un día, ¿no? Entonces es ahí donde los neurotransmisores que están en el cerebro, es esa misma ardilla, se apagan, ya no encienden, ya no vuelve a correr. Entonces es ahí donde ya se necesitaría fármacos, para poder volver a encender esa falta de hormonas, que sería la endorfina, serotonina, oxitocina, entre otras, ¿no? Entonces, de esa manera se puede apoyar con medicación. La medicación, cabe resaltar que no debe de estereotiparse, decir, es que ya está muy, muy loco, ¿no? Sino que realmente lo que se tiene que hacer hoy en día es aceptar que, como hace muchos años, la medicina decían, no, es que eso es del diablo, ¿no? Dios me va a proteger. No vayan con el médico, ¿no? Es un brujo, es un chamán. Sí. Entonces, poco a poco se satanizaba al médico. Y muchos decían que no, etcétera, etcétera. Y pasó el tiempo. Y al final, hoy en nuestra vida cotidiana, lo vemos como pues, ciencia, ¿no? Como lo que es. Y lo mismo está pasando con la psicología y con la psiquiatría. Ya no se ve como de, es que eso es para locos, para gente mal, que está muy mal, sino que realmente poco a poco se está tomando esta conciencia de que es tan importante como la medicina normal. Entonces, como lo comentabas, respondiendo a tu pregunta de hace rato, es muy importante detectar si nuestra persona de al lado se encuentra triste, deprimida, etcétera. ¿Y cómo la apoyamos? Me preguntaste hace rato, ¿verdad? Pues número 1, no juzgándola. Debemos de entender que no debemos de juzgar a nadie. Debemos de entender que no podemos estar diciendo, pues ya levántate, ¿no? No seas flojo, floja. No sé, cosas como de, no sé, qué mamila te volviste, ¿no? Entonces, cositas por el estilo, no hay que permitir que tampoco lo que está viviendo esa persona nos afecte. Obviamente no vamos a permitir ser, a lo que yo llamo costales de box emocional, pero sí es muy importante que sepamos ponerle límites a la persona. Dice, oye, sé que te estás pasando por algo mal, pero tampoco yo me merezco este trato, pero también yo te quiero apoyar, ¿no? Vamos con un psicólogo. Muchas veces como que sean un psicólogo, ¿para qué? No, yo estoy bien, ustedes son los que deberían de ir al psicólogo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hay veces donde se ha solicitado apoyo directamente a domicilio por parte del psicólogo para que pueda atender a esa persona. Ya cuando el psicólogo está en el hogar, ya el psicólogo puede comentarle u ofrecerle sus servicios, pero es diferente a que se lo diga un familiar, ¿no? A que un médico diga toma agua, a que te lo diga tu primito, pues como que le damos diferente importancia, ¿no? Hoy en día los adultos, muchos se niegan a ir a tomar una sesión, a tomar una terapia, porque lo ven como algo malo. O sea, no le dan prioridad a su salud mental y entran a un vacío en donde a veces ya no pueden salir. Y pues sí, entonces yo creo que a través de eso, si nosotros lo dejamos así, trae consecuencias. ¿Usted me puede decir cuáles son las consecuencias que puede traer una depresión si no se trata? Sí, realmente existe algo que se conoce como la espiral ascendente y la espiral descendente. En este aspecto, la espiral ascendente es cuando nosotros tenemos hábitos saludables en nuestra cuestión emocional, en la cual nos ayuda, por ejemplo, meditar, hacer lo que nos gusta hacer normalmente, escuchar la música que nos gusta, comer alimentos saludables, etcétera, ¿no?
Y luego está la espiral descendente, que es la que en vez de comer saludable empezamos a comer cosas que no nos nutren. En vez de dormir nuestras 8, 9 o 10 horas, bueno, 16 horas algunos. En mi caso, nada, no es cierto. Entonces, esa es la cuestión. Debemos de tener en cuenta que si nosotros tenemos malos hábitos emocionales, mentales, físicos, etcétera, vamos a estar cayendo cada vez más y más. Entonces, si digamos que se encuentra en un diagnóstico, digamos, porque es leve, moderado y grave. Entonces, el leve es exactamente ese. Cuando nosotros nos sentimos, pues ya con depresión, pero tenemos la oportunidad de subir o bajar. Pero si no se procesa bien, podemos caer en un momento en donde podemos tener anorexia, caer en, ¿cómo se llama? Cuando no tenemos suficientes nutrientes, que es anemia. Igualmente, como descuidamos igual nuestra salud física, no hacemos ejercicio o algo, pues obviamente conlleva más enfermedades. E igualmente, cuando nosotros no tenemos, ¿cómo se diría?, ese cuidado con nosotros, podemos llegar a caer más en problemas médicos, porque nuestro cerebro deja de producir, nuestro cuerpo, perdón, deja de producir lo que son anticuerpos, entre otras cosas. Digamos que es como si todo fuera una fábrica de cosas buenas para protegernos, policías y eso, y se empezar a pagar poco a poco con la depresión, y cada vez el cerebro genera menos defensas para el cuerpo. Entonces trae muchas consecuencias sociales, emocionales, mentales, laborales, físicas, médicas, etcétera. Entonces sí es muy importante tratarse lo antes posible. De hecho, como le comentaba, si hacemos un test de cuántas características tenemos de depresión cada uno de nosotros, vamos a tener unas que otras. Pero incluso lo que busca la psicología no es solo tratar cuando ya estamos diagnosticados, sino prevenir todo ese tipo de aspectos, incluso digamos que se necesitan 15 de 20, ¿no? Para ser diagnosticado, pero solo tengo 10 de las 15 que necesito para ser diagnosticado. Entonces es muy importante que a partir de, pues, ¿para qué esperarnos a tener las 15, ¿no? Si podemos disminuirlo a 5 o incluso hasta 2, ¿no? Entonces, pues sí. Muy bien. ¿Y cómo, bueno, respecto a eso, pues sí, las consecuencias son muy graves y pues sí, yo creo que a veces llega hasta el suicidio. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la depresión? O sea, ¿cómo puedo ayudar cómo puedo ayudar o cómo puedo prevenir que un adulto se sienta así? Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que la pregunta era cómo podemos prevenirlo, ¿cierto? Muy sencillo. Hoy en día existen podcasts como este, existen libros, existen canales en YouTube, existen muchas fuentes de información que nos pueden ayudar, número uno, a detectar lo que está pasando, ¿no? Incluso en un panfleto, ¿no? Si nosotros vamos y leemos un panfleto, va a decir causas de la depresión. Entonces, al leer las causas, muchas veces ayuda a concientizar qué debemos de dejar de hacer para que no caigamos más en la depresión, ¿no? Entonces, aquí esa es la cuestión, que nosotros tengamos en cuenta todos este tipo de aspectos que nos pueden ayudar a prevenirlo, ¿no? Es como con la diabetes, ¿no? Antes decíamos, ¿y por qué me pasa esto? Si yo siempre ando tomando mi coca, mi agua, mis sabritas, pero ya sabemos las causas, ¿no? La diabetes por tomar exceso de azúcar, alimentos dañinos, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta todo eso, que mientras sepamos las causas es más fácil prevenirlas, ¿no? Entonces yo creo que para prevenirlo hay que estar bien informados primeramente. Y así, ¿qué consejos le darías a los que están viendo? Que es muy importante que dejemos de desprestigiar la depresión. Debemos de empezar a tener tanto precaución por nosotros. Lo que yo siempre digo es, debemos de aprender a cuidarnos nosotros primero para poder cuidar de los demás.
Entonces es como nadar, ¿no? No puedo enseñarle a alguien a nadar si yo no sé nadar primero, ¿no? Entonces, primero yo los invito a que vayan me atrevo a decirlo, muchas veces, como los mencionaba, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, no nos damos cuenta de que tenemos algunos aspectos de nuestra vida que tal vez nos están dañando o perjudicando. Entonces, mi recomendación siempre es informarse e ir a un psicólogo de confianza, de preferencia, y cabe resaltar que cada psicólogo es totalmente diferente, ¿no? Si tú vas con un psicólogo Juan y después con el psicólogo Fernando, son totalmente diferentes sus maneras de trabajar cada uno, su manera de apoyar, su manera de tiempos, de personalidad, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Pues muy bien, yo creo que sí, ese tema es muy importante. Yo creo que todos tenemos papás, abuelitos, y pues ellos también sienten, ellos también no priorizan su salud mental, pero pues yo creo que nosotros, como ya vamos conociendo poco a poco y más o menos sabemos, debemos canalizarlos, apoyarlos y pues no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque pues no, ellos pues muchas personas han llegado al suicidio, muchas personas se sienten solas y pues hay que apoyar, hay que poner nuestro granito de arena en lo que se pueda. Sí, como bien lo comentamos todo esto, literalmente nadie está preparado para poder vivir esta situación, ya sea con un familiar o algún cercano de nosotros. Prácticamente, obviamente, no podremos apoyar si tampoco nosotros no tenemos el conocimiento de cómo es la depresión y cómo es que se va generando, o sea, cuáles serían las causas. Entonces, por eso es importante saber todas las consecuencias y las causas que puede tener esta depresión y cómo podemos detectarlo fácilmente. Así es, como ya lo comentaban mis compañeras, y pues hay que saber a detectarlos y para ayudar a los adultos mayores que sufren de depresión y no dejarlos solos y para evitar las consecuencias que traen eso. Bueno, psicólogo, pues le agradezco mucho su presencia. Pues sí, nos aportó mucho al tema, nos aportó buenas ideas, nos dijo cómo más o menos cómo detectar la depresión y cómo poder ayudarlos. Entonces le agradezco su presencia. Sin más que decir, pues muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación a su podcast. Espero que este tema pues haya sido de su agrado para todos. Pues ya saben qué es la depresión en un adulto de edad media. Recuerden, es entre aproximadamente 40 a 65 años de edad. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.